Ahora vamos a ver cómo hago ese mapa conceptual, ¿sí? Cómo me pongo a hacer esa red, digamos, de conocimiento para poder implementarlas en las técnicas. Digamos, primero, ¿sí? Tenemos que definir el problema, claramente, ¿no? Y explorar, ¿sí? O verificar los conocimientos del personal. ¿Sí? Tenemos que definir cuál es el problema que queremos hacer, explorar, sí, hacer un análisis, tenemos que aplicar conceptos epidemiológicos, investigaciones y ver qué es lo que falta, qué es lo que pasa que acá no está pasando lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me rinde, lo que me va a rendir, ¿sí? Que me va, o que va a mejorar la calidad de mi rendimiento. Entonces defino eso y veo qué conocimientos faltan. Dos, ¿sí? Detecto obstáculos. Detecto. Uh, no. Detecto. Perdón, obstáculos. ¿Sí? En la organización de conceptos, perdón. ¿Sí? Mientras voy organizando los conceptos, digamos, tengo que ver, digamos, los obstáculos que hay, digamos, quizás qué es lo que se va o qué es lo que va pasando, digamos, cuáles son los problemas que nos hacen que tengamos ese problema, digamos, o sea, cuáles son los factores, por así decirlo, que hace que ocurran estos problemas, ¿no? Defino o detecto esos obstáculos, digamos, lo que no me permite hacer. 3. Analizar el conocimiento que es necesario trabajar, digamos, si yo no conozco el conocimiento, o sea, si yo no sé qué es lo que yo voy a enseñar, digamos, no voy a poder tener un sustento teórico, digamos, para fundamentar el nuevo conocimiento, ¿sí? O los conceptos que yo quiero cambiar. Entonces es fundamental, ¿sí? Que analizar, ¿sí? El conocimiento que vamos a transmitir. Si yo veo, por ejemplo, que en una terapia intensiva, en los aislados, digamos, cada vez se van contagiando más, o sea, tengo más KPC, o otros más COVID, digamos, es porque quizás investigo, digamos, ¿no? Hago una exploración y veo que los enfermeros no se lavan tanto las manos, digamos, en ciertos momentos, digamos, o en alguno de los 5 momentos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Detectar los obstáculos, digamos, ¿por qué no lo hacen, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que no les permite o qué pasa, digamos, ¿no? Y después analizo primero el conocimiento que yo sé, digamos, yo sé que hay 5 momentos de lavado de mano, tengo que detectar, digamos, en qué parte, ¿no? Digamos, estoy y tener el sustento teórico para poder fundamentar por qué, digamos, uno dice, no, miren, chicos, hay que lavarse las manos, hay que, fomento yo, voy haciendo, fíjense cómo lo relacionamos con los videos anteriores por ahí, o en las partes anteriores. Es como, hicimos todo el proyecto, tenemos el apoyo de la autoridad, la institución nos acompaña, estamos todos queriendo lavándonos las manos, sí, fundamental, lavado de manos, carteles por todos lados, todo, ¿no? Entonces, es como que todo nos va llevando a que vayamos, digamos, conocimiento, tengamos el conocimiento de poder explicar, pero teniendo el sustento teórico, ¿sí? A partir de ahí, entonces, lo que hago es clasificar los conocimientos. Conocimientos, por ello me trago algunas letras. Sí, clasifico los conocimientos en generales, otros intermedios y los otros técnicos. ¿Vieron lo que yo les decía hoy, digamos, del mapa conceptual? Digamos, cuáles son, por ejemplo, si lo comparáramos con un árbol, nosotros tenemos de acá la tierra, acá tenemos por ahí las raíces, perdón, no estoy en mi mejor día de dibujo, ¿sí? Tengo el tronco y después tengo las ramas, las hojitas, bla, bla, bla. Entonces, acá tendríamos que los conceptos más generales, ¿no? Porque son los conceptos bases. Si yo no tengo estos conceptos, ¿sí? No voy a poder acceder a qué? A los conceptos medios, digamos. ¿A qué? A la división de los primeros conceptos, ¿sí? A la clasificación. A su vez, eso tiene una subclasificación, ¿no? Y así llegamos a cada vez más a los temas más específicos. Entonces, a partir de este momento, entonces empezamos a clasificar los conocimientos. Después, a partir de
eso, ¿sí? Construyo la red. Construcción de la red. ¿Y qué hago? Consulto con expertos. A otros expertos. Y discuto el tema, ¿sí? Debato, digamos. Yo la verdad que, mira, encontré esto, vamos a hacerlo así, asá, de tal manera, por esto, por tal, tal otro, tal otro, tal otro, tal otro. Lo comparto con otra persona a ver qué es lo que piensa. ¿Por qué? Porque en la discrepancia podemos encontrar justamente obstáculos que no pudimos, ¿sí?, ver desde nuestra perspectiva, ¿sí? Vamos con el sexto. Bien, es más deseable si tiene un enfoque interdisciplinario. Si uno hace un mapa conceptual, digamos, o quiere mostrar algo, digamos, tiene que hacerlo desde varias perspectivas, perdón. Sí, no solamente desde tal punto. Tiene que verlo desde muchos lados. ¿Por qué? Porque justamente desde los múltiples enfoques es donde se centra el objetivo central, digamos. Si uno lo mira, o sea, nosotros tenemos una visión de 360, ¿no? O sea, no podemos mirar para todos lados y hacemos un giro de 360. Entonces, justamente, ¿sí? Lo más deseable es que se mire desde todas las aristas desde que uno puede ver, ¿no? No que la cabeza se nos gira 360 tipo exorcista, ¿eh? 7. Una vez terminada la red, ¿sí? Verificamos las rutas. Verificación de rutas de ida y vuelta. ¿No? Entonces, vieron que a partir de todo esto, incluso yo les fui citando de lo anterior. Digamos, hace un rato hablábamos, por ejemplo, de que si debatíamos con expertos o con otras personas, podríamos encontrar obstáculos. Esos obstáculos nos harían definir un posible problema o tendríamos que ponernos a explorar, ¿sí?, desde otro lado, verificar ese conocimiento. O sea, todo esto es cíclico, ¿sí? Y todo esto también, a su vez, hay que verificar que esté conectado uno con la otro. Vieron que yo les dije que si un paso con el otro no están conectados, no se puede cumplir, digamos. El mapa conceptual se tiene que hacer de esta manera, ¿sí? Ya tienen todos los ejemplos con todos los videos porque yo explico así con mapas conceptuales. Así que ya lo tienen más o menos de ejemplo. Hasta acá, todo muy lindo, ¿no? El proyecto salió divino hasta ahora, va todo divino. ¿Pero va a salir todo divino? No. Siempre que hay un problema. Ahora, ¿cuál es el problema principal que tenemos en la aplicación de un proyecto? Bien, es lo que se llama conflicto cognitivo. Este conflicto cognitivo fue, esta frase fue dicha por un psicólogo suizo llamado Jean Piaget, perdón, que se refiere a la sensación de incomodidad o desequilibrio mental que se produce cuando una persona se enfrenta a una situación o problema que no puede resolver fácilmente utilizando sus conocimientos existentes y sustenta a la conciencia ingenua o parcial. Entonces tiene una actitud ingenua ante la realidad y se cree superior a los hechos, es simplista, digamos, es como todo sencillo. Sus argumentos son poco racionales, tienden a ser polémicos más que al diálogo y tienen una conciencia ingenua y olvidan la realidad o simplemente prescinden de ella. Digamos, todo eso es lo que conlleva el problema, ¿sí? Eso que nosotros le queremos transmitir a la persona, digamos, va a dar, digamos, un conflicto cognitivo. ¿Vieron cuando yo les decía antes de que si uno no se repregunta, digamos, con el pensamiento crítico, si dice, bueno, esto que me presentás vos me mostrás que es verdadero, bueno, no sé qué, yo puedo dudar, permitirme dudar, ¿no? Entonces, en el permitirme dudar hay gente que quizás no es tan, ¿cómo podría decirlo?, tan buena receptora, digamos, de la información y es muy terca y trata siempre de seguir, digamos, su propio camino y si las cosas se hacen como uno dice y no como la ciencia dice, sin
sin tener poco sustento teórico, incluso actitudinalmente uno lo reconoce. Claramente uno siempre reconoce a una persona que es bastante conflictiva con respecto o reacia a incorporar nuevos conocimientos. Bien, entonces prácticamente nuestro problema acá central, ¿sí? Que es el conflicto cognitivo, digamos, desde esta mala postura, ¿no? Que esta es la base, lo voy a poner así para que lo vean, espero que lo vean, ¿sí? Es la base necesaria para la transformación qué mal que estoy escribiendo hoy, chicos, del comportamiento. ¿Se acuerdan que comportamiento? Miren qué mal que estoy, chicos, ¿eh? Bien, ¿se acuerdan que hoy hablábamos del árbol, ¿no? Que decíamos de las raíces, lo dibujo más rápido, ¿no? Que eran conceptos muy generales, después hablamos de conceptos intermedios y después hablábamos de los muy específicos técnicos. Bien, bueno, acá llegaríamos a la parte del mapa conceptual que sería el término mucho más específico. Digamos, llegamos al fin, al objetivo. Llegamos al objetivo, entender que justamente el conflicto cognitivo que digamos es vencer este conflicto, ¿sí? La transformación del comportamiento. O sea, nosotros tenemos que mediante la educación vencer el conflicto cognitivo. O sea, nuestro enemigo básicamente es, digamos, el cómo nosotros explicamos las cosas, cómo decimos las cosas, cómo nos sustentamos, cómo hacemos, digamos, para poder probar que el proyecto puede funcionar, digamos, o este mapa conceptual puede funcionar, digamos, llegando a este fin. Digamos, ¿no? Entonces, esta es la base para la transformación. Si uno no trabaja sobre el conflicto cognitivo, digamos, no puede llevar al cambio de comportamiento, digamos. Si yo, por ejemplo, veo que volviendo al ejemplo de los enfermeros que quizás no se querían lavar las manos. Entonces, digo, bueno, los enfermeros, por si no quedó claro por ahí como lo expliqué con un ejemplo, por ahí va a quedar más claro. Si los enfermeros dicen, a mí me importa un pepino, yo, no sé, entro acá, no me pongo guante, total, soy de fierro. Hay gente que, digamos, es así, digamos, por así decirlo, kamikaze, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero bueno, sí, por ahí un poco más kamikaze, y, digamos, hace lo que se le cante. Entonces, si esas personas, digamos, nosotros no actuamos sobre esa parte del conflicto cognitivo, ¿sí? O sea, nuestra educación no rompe este conflicto cognitivo o no lo va transformando, por lo menos. No sé, que en vez de volverse conflicto, que se vuelva paz. ¿Sí? ¿Y cómo logramos esa paz mental o esa paz de conciencia que nos da el hacer las cosas bien y querer mejorar cada día? ¿No? Esa es la base necesaria para poder transformar, ¿sí?, el comportamiento. Si nosotros no podemos educar o nuestro fin de educar es no romper con este conflicto cognitivo, nunca vamos a poder, si llegar a transformar el conocimiento de otra persona, nunca vamos a poder moverlos a hacer las cosas que nosotros pretendemos que, o que creemos que, digamos, van a ser mejores, digamos. Si yo les digo que, no, miren chicos, si yo les digo que se tienen que lavar las manos cada vez que entren, digamos, a un paciente, digamos, que tiene un aislamiento de contacto, o tienen que ponerse guantes, o tienen que retirárselos de tal manera, tienen que hacerlo porque puede traer muchas consecuencias. Y quizás uno dice, es una pavada lo que le expliqué, digamos, o quizás yo ya lo sabía y la persona, digamos, daba por sentado o realmente no le importaba, como habíamos dicho, porque realmente ya prescinde de la realidad ese conflicto cognitivo. Digamos, si uno quizá muestra algunos aspectos del conocimiento, puede mover a la persona a decir, no, pero esto realmente me va a hacer un daño si yo continúo haciendo esto, no lavándome las manos, no poniéndome guantes, no usando alcohol en gel. Digamos, si yo no rompo con eso, digamos, che, me va a repercutir en mi salud, digamos, me va a hacer mal o voy a hacerle mal a las personas, che, esto tiene que cambiar, tengo que meterle pilas. Entonces, ese es el fin, romper con este conflicto para llegar a esa paz o para poder llegar a esa transformación. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Bueno, ahora vamos a la parte importante para el profe. ¿Qué hay para el profe? ¿Qué pasó con el profe? Bueno, los docentes, ¿sí?, o los educadores, ¿sí?, es función de quien conduce la enseñanza, estimula o facilita el análisis crítico de las prácticas realizadas por parte de los propios sujetos de la formación.
El contenido de la formación estará fuertemente centrado en la reconstrucción progresiva por parte del sujeto que aprende de su sistema de pensamiento, valorización y acción, recomendaciones para quien conduce la enseñanza. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, conduce, ¿sí? El docente conduce. ¿Conduce qué? Conduce la enseñanza. Eso se los quise leer directamente del texto para que sepan que tiene la base del texto, ¿sí? Y estimular, claramente, ¿no? ¿Estimular a qué? Estimular a que las personas piensen, ¿a qué? A que utilicen el pensamiento crítico, a estimular el pensamiento crítico. A decir, ¿esto es verdad? ¿Por qué es verdad? Bueno, sí, es verdad porque tiene este sustento, digamos, lo doy por... Digo, la verdad que tiene razón, digamos. Entonces tenemos que estimular, los docentes tenemos que tener ese factor de estimular el pensamiento crítico, hacer dudar a las personas o mostrar por qué realmente tenemos razón. ¿Sí? Y ese contenido que nosotros, digamos, ponemos en la formación, está centrado en la reconstrucción progresiva. Progresiva. ¿Sí? O sea, esta reconstrucción, digamos, es paulatina, se va haciendo de a poco. ¿Por qué? Porque los conocimientos se tienen que ir yendo de a poco. Por eso llegamos, o sea, fíjense que ustedes siguen viendo el video, o quizás no, ¿no? O espero que sí. Siguen viendo el video. Entonces, digamos, esto tiene que llevar un proceso ¿para qué? Para poder entender. Entonces, todos los cambios que nosotros querramos hacer siempre son paulatinos, ¿sí? ¿Por parte de qué? De los estudiantes, digamos, del sistema de pensamiento y de los valores que ellos tengan, digamos. De acuerdo a eso es como va a ir evolucionando, siempre de acuerdo al alumno. Por eso yo les había dicho hoy del paneo. ¿Vieron que siempre hacemos rutas de ida y vuelta entre todo el video? Bien, entonces, ¿cuál es la recomendación, profe? O educador en salud, si usted quiere enseñar en salud, controlar la ansiedad. La gente, sí, la gente no va a cambiar del día, sí, de la noche para el día. O sea, son cambios paulatinos. Habíamos dicho que la reconstrucción es progresiva. Sí, hay que controlar la ansiedad. Sí, no se puede. Todo es progresivo. Todo va de acuerdo a una evolución. Segundo, no imponer puntos de vista. El buen docente no les dice qué pensar. ¿Sí? Los motiva a pensar. Esa es la diferencia. 3. Siempre es preferible el trabajo en grupo. Vieron que siempre hay gente que es muy individualista y dice, bueno, es horrible trabajar en grupo porque nunca nos ponemos de acuerdo. Bueno, eso es todo para otra ciencia, vean psicología de los grupos. Y bueno, no, mentira. Y nada. Sí, yo sé que a veces es tedioso, pero realmente, digamos, el trabajo en grupo es preferible porque la producción es mucho mejor, digamos. Siempre, hablando en rendimientos, digamos, siempre es mejor la pluralidad de opciones, ¿sí? O de gente que sepa, digamos, que sea conformado por más que una persona. Cuarto punto de vista, ¿sí? O cuarto consejo para el profe, ¿sí? Facilita el acceso a la información. No sea amarrete con la información. ¿Sí? No ser tacaño con la información. De permitirle el acceso a esos datos. ¿Sí? Después trabajar con contrastes. Sí, contrastes es, por ejemplo, contraste de opinión con la práctica, digamos, qué opina una persona sobre la práctica de otra, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Todo, o resultados con propósitos, propósitos con resultados, ¿sí? Todo ese tipo de contrastes, digamos, hablados en grupo, permite justamente ese abordaje que yo les decía, de ser más enriquecedor, porque en la diversidad hay más rendimiento, mejora la calidad del rendimiento, ¿sí? Punto número 6. Utilizar las comparaciones para empezar a reconstruir el modo de pensar, ¿sí? Comparaciones. Esto es algo muy común.
que se utiliza comparar una cosa con otra, ¿sí? Nosotros venimos comparando igual, por ejemplo, hicimos el mapa conceptual como el árbol, o explicamos de manera gráfica otras cosas, digamos, comparamos un montón de cosas, digamos, o de conceptos en estos casos, o de pasos, para poder, poder producir el conocimiento o poder producir la chispa del pensamiento crítico, ¿sí? 7. Apoyarse en los puntos clave y en los nudos. ¿Sí? En los nudos conceptuales. De eso depende el diseño del proceso de enseñanza, ¿sí? De apoyarnos en los puntos claves que nosotros queremos dar y cuáles son los obstáculos, ¿sí? Digamos, ¿por qué es tan reacia esa persona a no lavarse las manos? ¿Qué es lo que pasa, ¿sí? Digamos, pero todo ese proceso de educación lo va a llevar, digamos, mediante nosotros quizá la información que le llevemos, a poder desatar esos nudos que tienen, digamos, o falta de conceptos que hacen que, digamos, diga, uy, pero esto es perjudicial para mi salud. Porque antes nos pareció inadvertido, pero ahora ese nudo se desanudó. Entonces digo, no, esto tiene que comparar, porque yo comparo mi conducta de ahora y digo, bueno, no, pero yo ahora no me estoy lavando tan bien las manos, ¿no? O me importa poco. Bueno, no, pero la verdad que ese nudo se tiene que desanudar, ¿sí? Esto tiene que ser esa comparación o ese contraste que yo hice con mi práctica y con lo que ahora opino o con lo que yo me dijeron que tengo que hacer, digamos, me hace que yo cambie de comportamiento. Bien,